Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Gracias por estar otra vez en lo que es el vivo o los vivos que hacemos comúnmente en el estudio Amalia Fensor y Asociados. Hoy un tema más que interesante, muy esperado, tuvo mucha publicación y mucha difusión en lo que es las redes sociales. Y es que, bueno, primero que estoy con, bueno, un gran, ¿sí? Por no decir un grande, ¿sí? Estoy con unos de los grandes especialistas en este tema de todo lo que es la compra-venta de empresas. Y para mí es un honor que ahora vamos a presentar. También va a estar Luciano Corbella, quien modera las charlas de siempre en el estudio Amalia Fensor y Asociados. Y bueno, la idea es que de a poco ustedes puedan ir masticando la información, la gran información que vamos a hoy brindarles a ustedes. Es un tema muy poco tratado, más que nada para las pymes, quien no tiene una empresa más que nada familiar o entre amigos. Y aparte es muy rico porque, bueno, la persona que va a estar ahora en instantes nada más con nosotros es quien va a poder satisfacer muchas dudas. Quizás da para una charla más, seguramente. Y bueno, a todos los que están del otro lado, gracias por estar. Voy nombrando a María, Keri, Agustín, a todos, ¿sí? Ahí ya veo que está Luciano, lo saludamos, ahora un ratito la voz del otro lado. Y como les decía, es un tema más que interesante. Ahí está Rodolfo, ya lo vamos a incorporar. También Luciano va a estar la voz moderadora. Y por eso es que hoy queremos que ustedes, por la charla, nos vayan preguntando. Si es necesario, frenamos. Y si podemos aclarar las dudas que tienen, así será también. Bueno, ahí lo estamos invitando. Bueno, como ustedes saben, como todo medio de comunicación, redes sociales, más que nada con Rodolfo, que bueno, en Instagram creo que es una de sus primeras veces, así que creo que bastante bien. Rodolfo, ¿me escuchás? Ahí lo Sí, te vemos. escucho perfecto. Bien. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Me, Hola. me escuchás? Sí, te escucho muy bien, como todos. Lo que no puedo es visualizarte muy bien, se ve como algo azul, pero fíjate si es la cámara o te voy ayudando. Yo veo, ahí está, ahí te veo. Bien, perfecto. Ahora sí, ahora sí. ¿Vos me ves bien? ¿Me Un escuchás? gusto. Te escucho y te veo perfecto. Bueno, si te parece, Luciano va a hacer la presentación, también para que mis seguidores te conozcan, con quién tengo el honor de hablar hoy. Y bueno, y arrancamos. Así es, bueno. Con mucho gusto, Luciano, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Bueno, El buenas mentor tardes del a todos. grupo. Nos Gracias, olvidemos de nuestro mentor. gracias. Esperamos Bueno, que salga algo entretenido, algo que sea de utilidad para todos aquellos que tienen una empresa familiar, una empresa pyme y por ahí están viendo como alternativa venderla y por ahí encarar nuevos negocios o nuevos proyectos de vida. Solamente un tema técnico visual, fíjate que vos solamente se te ve la cara, quizá tenés que poner la cámara para que se te vea un poco más el torso, no sé si, a ver, tu parte, ¿no? No sé si me ahí explico. está, pero ahí vamos bien, ahí vamos bien. Ahí está bien, A ver, para que. está Ahí está, bien, ahí está está, ahí bien, está perfecto. perfecto, bien. Perfecto. Ya vas a Listo. estar bastante canchero después ya, Rodolfo, para estos temas. Así nos pasa a todos. Esto Sí, lo sí, digo para distendernos un poco y la gente que nos está incorporando, gracias por estar. sí. Bueno, son estas pequeñas Pensaba que cosas que pasan en vivo. pensaba que todos los Zooms que tuve en estos 2 años y medio iban a ser suficientes, pero no, siempre hay algo nuevo. No, lo has hecho muy bien, muy bien. Bueno, Luciana, a ver si damos comienzo. Contanos quién es Rodolfo, Rodolfo Papa, este abogado tan prestigioso Bueno, si querés, en la Amalia, profesión. si querés, Amalia, puedes hacer una breve síntesis de Rodolfo. Tampoco todos, muchos lo conocen, el tema de lo que son fusiones, adquisiciones. En inglés, por ahí van a escuchar como M&A, que son fusiones y adquisiciones, para aquel que dude cuando digan él, por ahí M&A. Pero bueno, Rodolfo es abogado y es experto en todo el tema de lo que son fideicomisos, el tema de fusiones y adquisiciones, y también trabaja para la revista y la consultora RPAR. Y es fuente de consulta de numerosos profesionales a la hora de encarar cualquier proyecto de compra-venta o de fusiones y adquisiciones de alguna empresa, ¿no? Así que, bueno, tenemos el honor de estar con él y le voy a un poco decir, viendo temas que había preparado Amalia, pero por otro lado también la idea es que la gente, si les parece, vaya mandando sus preguntas, pues la cuestión no es ir avanzando a toda velocidad, sino buscamos que durante estos más o menos 40 minutos de charla sea algo productivo para ustedes. Y si, como siempre decimos, si no pudieron ver este vivo, porque lo agarraron por la mitad,
lo pueden ver grabado porque va a quedar grabado en el perfil de Amalia, que es @amalia.fensore, como luego más tarde o mañana en el perfil de rodolfo.papa.abogado. Abogado solo, ¿no? Correcto. Hacemos lo mismo. Correcto, Lano. Bueno, aprovecho, ahí vi algunos alumnos, bueno, de alguna de las facultades, Rodolfo, seguramente vos también, así que bueno, en general a todos los que se están incorporando, gracias por estar, un beso grande. Saludos Bueno, para Luciano quienes ha nos dicho están acompañando en este vivo. Gracias por participar. así. No, obviamente. Bueno, vamos a arrancar. La gente debe estar preguntando, bueno, ¿qué hago yo hablando? Bueno, no qué hago, ¿no? ¿Por qué hablamos de la empresa familiar? Hablo de familia, pero también, ¿por qué no empresas constituidas entre amigos? ¿Sí? Esto es tan visible hoy en día. ¿Y por qué hablo con vos? ¿Sí? En relación a este tema de la compra-venta de una empresa, más que nada abocado a lo que es las pymes, ¿no? Y bueno, yo me pregunto por qué no hablar de esto, ¿no? Ahora, bueno, vas a empezar vos, más que nada con tu parte, pero bueno, para aquellos que, bueno, no están tan cancheros en el tema, yo creo que tanto una pyme, si bien este tema no es tan tratado, ¿sí? Siempre uno dice, bueno, la empresa no funciona, más que nada la familiar, entonces la disuelvo. O quien dice la transformo. Y yo digo, bueno, ¿por qué no pensar en una alternativa que quizás no se trata mucho en estos días, que es verdad, más que nada la empresa familiar, no en las otras, ¿no? Obviamente, Rodolfo, y pensar en esto de vender quizás la mayoría del paquete accionario, sin alguno de los accionistas, y uno piensa que, uy, pero ¿cuándo se da esto? Bueno, en primer lugar, siempre la más típica se da cuando, yo siempre digo, desaparece ese pater familia, ese socio fundador, ¿sí? Que bueno, que mantuvo a toda esta estructura, esta empresa, más que nada la familiar, y bueno, ahí entran los herederos, entran los hijos y a veces no tienen ganas de seguir con esa estructura. Esa sería una opción. Pero también hay otras, que creo que es la que yo más me dedico y veo, que es aquella en la cual hay serios conflictos, más que nada emocionales en esa empresa familiar, y a veces, ¿sí? Cuando se dan cuenta los integrantes de esta empresa que están a punto de perder todo, dice, uy, una de las opciones, la venta, por ejemplo, de la empresa. Entonces yo creo que tanto el primer supuesto como el segundo, que recién bueno, expliqué así rápidamente, para darte a vos lugar, Rodolfo, hace que uno piense en esto que vos hacés y que haces mucho y que lo haces muy bien, que es esto de la venta, ¿sí? De lo que hace a una empresa. Entonces, si te parece, Rodolfo, vamos a empezar. Yo me pregunto, ¿qué es esto de la venta de empresas? ¿Qué incumbencias como abogado? Que acá tenemos muchos abogados, Rodolfo, muchos colegas, muchos alumnos, muchos alumnos asesores también, tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer un poco lo que vos haces, ¿no? Estas operaciones de adquisiciones, fusiones. Contanos un poco de eso. Bueno, la verdad que la introducción que nos compartís, Amalia, tiene mucho más, ¿no? Y temas muy complejos y muy novedosos. En realidad, cuando hablamos de la compraventa de empresas, hablamos de operación de una No te escucho. específicamente, lo que vos más específicamente nos decías del control accionario o el paquete accionario, es un negocio complejo y lo que subyace es un patrimonio en marcha, lo que se va a transferir, ¿no es cierto? Que es, en definitiva, es la causa fin de la transacción. Y como todos podemos imaginar, un patrimonio en marcha dinámico en un mercado, en una economía como la Argentina, impone, ni hablar de lo jurídico, impone una bola de nieve de riesgo, ¿no es cierto? De diversos escenarios de riesgo que y esta es una incumbencia esencial de los abogados, que hay que identificar, ¿no es cierto? Que hay que identificar y ver en definitiva cómo vamos a convivir con esos riesgos, ¿no? Ya sea del lado del vendedor o del lado del comprador. Es decir, los abogados no somos magos, sino que en definitiva en esta incumbencia profesional, en este tipo de negocios, lo que sí debe esos focos de riesgo y cómo vamos a convivir y cómo vamos a generar cobertura y luego en la medida que
que la transacción avance, cómo las partes se van a distribuir esos riesgos, que es parte esencial de la cocina de la transacción. Y en esto aquí creo que apelando, y ahora vuelvo hacia ti, de tu experiencia, de tu trabajo permanente, ¿no? Asesorando a diversos tipos de empresas familiares, que dentro de esta complejidad macro de lo que implica la transferencia de este tipo de negocios en marcha, tenemos que enmarcar a su vez la complejidad de lo que es la dinámica de una empresa familiar, que de por sí, donde vos lo mencionaste en la introducción, donde juega la historia, donde juegan las emociones, donde juegan las pasiones, y en esto también es un tema importante, que cada empresa, sea una familiar, sea como vos decías, una sociedad entre amigos, tiene sus particularidades, tiene su propio ADN, ¿no es cierto? Pero entonces aquí, y vuelvo hacia ti, cuando nos enfrentamos a una operación de estas características, es esencialmente, tenemos que particularizarla a la realidad concreta, es decir, es como cada uno tuviera su DNI, el DNI o los atributos, el nombre de cada uno, nuestro DNI es único, y este es un tema también esencialmente importante, ¿no es cierto? Importante acá a nivel macro es hacia qué nos enfrentamos, hacia qué tipo de empresa nos enfrentamos, y cuál es el interés aquí también, y esto desde lo jurídico es importante, qué interés vamos a representar como asesores legales, ¿no? Ya sea del lado de quien el accionista que decide vender su participación, ¿no es cierto? O alternativamente, si nos situamos del otro lado del mostrador, el posible adquirente, que son los dos grandes intereses en pugna en este tipo de negocios. Pero aquí fundamentalmente, cuando trabajamos con empresa familiar, y esta es una situación que cada vez más se da, no solamente por la mayoría de empresas familiares de diverso tamaño, de diverso posicionamiento en el mercado existen, ¿no es cierto?, en nuestro país, me atrevería a decir que mayoritariamente, no tengo estadísticas ciertas, pero perfectamente más de un 70% de lo que son las empresas pymes de Argentina, y creo que puede ser mucho más, son empresas familiares. Sí. Acá hay un tema, nos enfrentamos ante una especie de un género, que es trabajar a nivel de este tipo de operaciones con la empresa familiar. ¿Por qué? Porque la empresa familiar, la decisión de vender, ¿no es cierto?, ya sea total o parcialmente el negocio, con esa historia, como vos decías, del padre de la familia, los abuelos, los inmigrantes, de los cuales una gran cantidad de argentinos somos un país de inmigración, venimos, se juegan mucho más, y este es un punto importante que creo que es parte del mensaje que vamos a dejar de esta actividad. Se juega mucho más que una transacción mercantil de la compraventa de un paquete accionario en contraprestación a un precio, cuando uno trabaja más aún de tu lado que permanentemente asesorás a diversos tipos de empresas familiares, el trabajo ahí del asesor jurídico, ¿no es cierto?, es esencial. Y vuelvo aquí, y en este punto me parece que es muy buena tu práctica profesional, porque aquí seguramente encontrás en tu día a día empresas con diverso grado de formalidad, ¿no es cierto?, con diverso grado de profesionalización, y en esto también es importante, porque sería una base, ¿no?, en el caso que en definitiva la familia decida vender. En este punto, vos, ¿qué podrías compartir de tu práctica? Compartir, sí. Yo te escuchaba, ¿no?, cuando ibas hablando, y tomé unas frases que me hicieron un clic, ¿no? Primero, cuando yo dije, bueno, ¿cómo aplicamos esto a estas pymes? Sí, ya de por sí a empresas grandes se aplica muchísimo la venta de lo que es la empresa. Dijiste y hablaste del patrimonio en marcha, ¿sí? A veces cuesta a los accionistas, más que nada a los directores con serios conflictos en empresas familiares, tomar en cuenta esto, ¿no?
¿qué tiene la empresa, no? ¿Cuál es su activo, su pasiva? ¿Realmente está en marcha? Esto es lo que yo me pregunto, ¿no? Después dijiste foco de riesgos, y esto lo dejan de lado. Si vos me hablás a mí en la experiencia que tengo día a día, nadie, por lo menos, o sea, visualizan que hay riesgos. Eso sí, obviamente, porque la empresa está en crisis. Pero nadie se da cuenta la dimensión de esos riesgos y ni siquiera, ¿sí? Recapacitan y mucho más si no tienen asesores, sobre todo legales, que insisto, yo soy partidaria de que a veces en estos temas debe haber otro tipo de asesores, ¿no? Gestiones de gestión de empresas, bueno, por eso yo, bueno, lo que trato en mi estudio es tener una visión integral y de todos los temas que sean necesarios, ¿no? De todas las áreas. No es quedarnos solo es por desmerecernos en el tema legal. Y esto también es un conflicto en lo que es más que nada la empresa, ¿no? Entonces, si yo quisiera llegar a que esa empresa familiar capte la idea de poder vender esta empresa en marcha, tomar en cuenta este patrimonio que hablaste en marcha, focalizar los riesgos, es muy difícil en la práctica, te digo, Rodolfo, lograrlo, salvo que haya algún abogado que tenga mucha cancha, que haga lo que vos hacés, que se dedique un poco, ¿por qué no?, a lo que hago yo, a tratar de decir, bueno, acá hay un serio conflicto, ¿cómo salvo a la empresa? Tratan de salvarse, entre comillas, ellos, que en el fondo no se salvan, Rodolfo, y no se toma en cuenta la dimensión del problema. Y quizás con la venta de la empresa se podría subsanar muchos defectos de la misma en el caso que se haga, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta esto. No siempre es que voy a optar por la venta de una empresa. A veces, lamentablemente, o se disuelve, o se transforma, o se opta por una reorganización societaria. Pero vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Tomando en cuenta lo que te digo, la importancia del rol más que nada del abogado, ¿sí? En captar y hacer que los accionistas y esta familia en esta pyme entiendan que esta es una buena opción, la venta de una empresa. Vos, digamos, como tan bueno, profesional que sos, ¿cuáles pensás que son los principales desafíos de ese abogado? ¿Qué ese abogado debería tener en cuenta o qué le dirías a los que me están escuchando a la hora de decir, bueno, a ver, vendamos la empresa, ¿no? ¿Por qué le ofrecerías esta opción aún en una empresa familiar? Me parece excelente el ejercicio, lo que planteas, Amalia. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, va, yo sí. Me La escuchas gente que bien, nos ¿verdad? vaya diciendo, sí, que nos vaya Sí, diciendo si escuchan bien. Saludo a todos. Ahí está perfecto. Aquí Rodrigo. Bueno, nos, también. eh, me parece un buen ejercicio práctico de que trabajemos, de que en este momento, digamos, seamos dos asesores legales representando el interés jurídico de una familia que ha decidido vender la compañía y estamos trabajando, estamos en una llamada remota y estamos haciendo una aproximación preliminar con la familia que decide vender, que ha tomado esa decisión, por un lado comercial, atendiendo un poco a la situación particular de esa empresa, pero por otro lado, y esto es un tema que rescataba recién, la decisión emocional, que creo que es la más dura y que por supuesto en este punto nosotros como seres humanos primero podemos contener, podemos aleccionar al cliente, pero por supuesto hay temas que exceden la práctica, nuestra práctica y que podrían ser administradas por lo que es un trabajo de un coach, por un trabajo incluso hasta de contención emocional vía un profesional. Y yo creo lo primero que creo que es importante y que en este punto tanto vos como yo podemos hacerlo porque parte de nuestro trabajo es la campaña, que es educar. Cuando vos enfrentás a un cliente que no tiene experiencia, que no tiene por naturaleza, porque es una empresa pyme, trabaja con clientes pequeños, que tal vez la única transacción que hizo en su vida fue comprarse su apartamento, su casa, y no se enfrentó en lo que es la complejidad, si hacemos las cosas razonablemente bien y con profesionalidad, de vender el control, de vender el paquete accionario sobre esa compañía. Lo primero es educar y entrenar al cliente para el proceso, en este caso la empresa familiar vendedora. Lo primero que deberíamos hacer es educar y entrenar a la familia empresaria vendedora a cómo
enfrentar ese proceso de negociaciones, de apertura, de provisión de información al comprador, o sea, respecto a al potencial inversor, potencial compañía, que comercialmente o que desde el punto de vista económico, financiero, por un tema de sinergias comerciales, está interesado en cierto valor o atractivo que tiene la empresa. Entonces, esta es la base. Tenemos que educar y entrenar perdóname. No, te decía, qué base, ¿no? Porque educar y entrenar justo al cliente es difícil en la práctica, digo yo, ¿no? Por eso me reía con cariño, ¿no? Acá Luciano te quiere decir algo, acá la voz que modera. Sí, bueno, saludamos a todos los que se están uniendo a esta charla sobre compra-venta de una empresa familiar. Bueno, que este sea un primer ciclo, quizás si convencemos a Rodolfo, algún otro ciclo más sobre el tema. Este sería más bien como una especie de introducción en la necesidad, y un poco más de la necesidad de decir, bueno, plantearlo, la venta de la empresa como una alternativa más, por ejemplo, cuando uno quiere, no se siente ganas de continuar con esa empresa, muchas veces también puede haber peleas entre primos, entre socios, y ya el ambiente ya no da, como se dice, no da para más. En vez de continuar esos problemas, es mejor recurrir a una venta, ¿no? El tema es que vos tenés esa empresa que tanto crees que es una empresa familiar, que es la empresa que te unió por muchos años con todos tus demás parientes, y ahora vos querés dejarla. Entonces, es como que también cuesta dejar donde vos siempre estuviste, donde vos siempre hablaste, la empresa donde todo el mundo se crió, ¿no? Entonces, a veces mezcla lo emocional con los datos duros, que son la rentabilidad, la situación impositiva y demás. Entonces, ¿qué tema, no? ¿Cómo separar un tema de otro? Perdón, y acá, antes que hables, Rodolfo, para dar participación a quienes nos escuchan, acá nos está Por diciendo, supuesto. dice, tenemos que, acá dice Paula, hola Paula, ¿cómo estás? Leo algunos para que, bueno, la gente sienta que estamos con ellos también. Está bueno que quienes nos acompañen, que por favor participen. Sí, claro. Sí, bueno, acá nos dice Rodolfo, dice, tenemos que informar muy bien al cliente para que esté capacitado para tomar decisiones. Exacto, esto es lo que acaba de decir Rodolfo, ¿no? Esto de educar y entrenar al cliente, ¿sí? Porque, bueno, son temas que, bueno, más que nada en una pyme, esto no es muy común a veces, ¿sí? Bueno, esto para aquel que se va incorporando, Rodolfo, tiene que ver con lo que tanto se lee en los libros, que es el tema del labor de due diligence, ¿no? Y esto de que yo, bueno, también he leído tus libros, más que nada en el Reparque, sabes que también estoy allí, y vos hablas muy bien en una parte respecto a este labor y separás, ¿sí? Dos niveles, el estático y el dinámico, corregime vos, y me decís como que, en cierta forma, estos niveles, que ahora lo vas a explicar vos porque es tu área, se complementan. Entonces, qué interesante esto para los abogados que nos están escuchando, o los que estudian, si explicás esto, que bueno, sos el autor. Gracias, Amaya, lo has leído con mucho detenimiento, realmente. Muchísimas gracias. Sí, acá hay varios temas importantes. Hay un tema que nos compartía Luciano que me parece también fundamental cuando uno trabaja con una familia empresaria que decide vender, que es los intereses alineados, ¿no es cierto? Es decir, este también es un tema clave, ¿no es cierto?, donde siempre existen diferencias naturalmente en una familia ante un proceso de venta. Esos intereses tienen que estar alineados no solamente a nivel estratégicamente y a nivel de abrirse a una segura negociación sobre la cual su dinámica va a ser la base para el consentimiento contractual, sino que además ese alineamiento, y si nos cruzamos y vamos hacia el lado del comprador, ese alineamiento tiene que tener alguna suerte de cobertura jurídica, porque seguramente el posible comprador, este es un tema clave, ¿no es cierto? Y aquí fíjense que empezamos a jugar con los roles, con los intereses, con lo que cada parte de la posible transacción en construcción se van a exponer. Entonces acá lo que nos compartía, el punto que señalaba Luciano, me parece también esencial. Entonces, volviendo al comentario y retomando tu punto, Amalia, entonces, educación, entrenamiento
va a derivar, ¿no es cierto? Y esta suerte de convencimiento de la familia necesariamente va a conducir a tener que preparar a esa empresa para el proceso que se viene, ¿no es cierto? Es decir, la familia empresaria tiene en un punto, una vez que toma la decisión comercial de vender, de preparar a la empresa para el proceso que va a enfrentar, que es precisamente ese proceso que del lado del comprador, cualquier comprador medianamente razonable y profesional que se acerca a negociar con la familia como un paso de resultado de esas negociaciones iniciales o preliminares, lo que sigue va a ser precisamente un trabajo, una labor de lo que comúnmente en la práctica anglosajona, y nosotros hemos copiado o hemos estandarizado estas prácticas, se denomina una labor de due diligence o debida diligencia, que en términos básicos y simples es una investigación razonable, ¿no es cierto? No es un estatus de perfección, sino que es una investigación razonable que el posible comprador va a encarar esencialmente desde lo jurídico y desde lo contable tributario. Es decir, este es un trabajo interdisciplinario que va a encarar, que debería encarar, porque en esto no tenemos tampoco una normativa, estas son prácticas estandarizadas que en algún punto sí tienen, luego esto va a jugar, tienen cierto marco normativo, ¿no es cierto? Y ahora bien, y un poco tomando el último comentario que nos compartía Amalia, la labor de due diligence se inicia en la práctica, debería iniciarse precisamente desde lo del vendedor, que es realizar una suerte de investigación autónoma propia, no solamente a preparar a la compañía, a prolijarla, a identificar o sistematizar toda su documentación para el due diligence que va a encarar luego el posible comprador, sino esencialmente le va a servir a la familia, y un poco esto es en la interacción que nos compartía Amalia con sus clientes, familias empresarias, ese due diligence interno del lado del vendedor, en un caso particular, le va a posibilitar a la familia empresaria conocer la situación de la compañía, conocer sus fortalezas, conocer sus debilidades, ¿no es cierto? Probablemente, o espero que después de esta charla, en el día de mañana, algún cliente de Amalia que decida vender su empresa, y lo primero que debería hacer y que Amalia debería liderar o encarar es esa suerte de trabajo de investigación o due diligence interno de la empresa, tendiente a identificar cuál es la situación de la empresa, cuál es el grado de formalidad de sus libros societarios, cuál es la situación en sus contratos, cuál es la situación de sus trabajadores, cuál es la situación de sus principales activos, y de ahí, obviamente, de ese trabajo de investigación, ¿cierto?, que en algún punto requerirá la conformación de un equipo interdisciplinario. Seguramente aquí algunos colegas o alumnos tuyos, Amalia, tendrán una especialización jurídica que ciertamente va a ser bienvenida, como el caso hoy, prioritariamente el derecho del trabajo, ¿no es cierto?, los riesgos laborales que pueda tener la empresa como empleador, ¿no es cierto? Entonces, ese es un trabajo que desde el punto de vista del asesor jurídico o el counsel de la compañía debería, ¿no es cierto?, una vez que la familia decidió comercialmente la venta, muchas veces de esa suerte de due diligence del vendedor se van a poder subsanar, se van a poder emprolijar ciertos temas, y otros, antes de salir a la cancha a negociar, muchas veces la familia ya sabrá cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos que seguramente del lado de un comprador con una razonable profesionalidad o con un buen asesoramiento jurídico y contable, ¿no es cierto?, seguramente en la negociación les va a marcar el comprador, le va a decir, mirá, aquí tenés 2 trabajadores que están deficientemente registrados, o aquí tenés unos reclamos de la FIP que pueden devenirse en pasivos exigibles. Entonces, exacto, bueno, evidentemente, ahí vendrá luego otro punto, que será cómo van a distribuirse esos riesgos luego en lo que es
la formación del contrato, que es una etapa posterior. Pero Bien. en este punto, esto viene a lo que decíamos al inicio de educar o entrenar al cliente, y luego el enorme desafío, y acá te devuelvo porque ahí vos con tu práctica me podrás compartir, ¿no es cierto?, es cómo convencer razonablemente al cliente de que este es un trabajo muy importante para hacer, ¿no es cierto?, de lo que la energía, de lo que el tiempo, de lo que los honorarios, ¿no es cierto?, razonables, resultante de esta labor, también es todo un desafío tendiente al convencimiento de lo necesario que es este trabajo. Exacto. Acá no sé si Luciano quería contar algo que está... Sí, bueno, saludamos a aquellos nuevos nuevos seguidores que se van a incorporando a este vivo sobre compra-venta de empresas, entre Amalia Fensore, abogada especialista en derecho societario, en conflictos entre socios, muchas veces cuando hay problemas, y Rodolfo Papa, un experto en la compra-venta de empresas, ¿no? También pasa muchas veces, Rodolfo, Amalia, bueno, que les aclaramos que este video va a quedar grabado en los perfiles de ambos, @amalia.fensore, @rodolfo.papa.abogado, va a quedar grabado esto por aquellos que quieren volver a verlo. Y está el tema de que muchas veces, como decías, el grado de cumplimiento de la normativa, ¿no? Vos decías, por un lado, el tema de la contabilidad, el tema de si tenemos todos los papeles fiscales o no, si tenemos todos los libros societarios. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno no se junta cada 3 meses como máximo para reuniones de directorio? ¿Qué pasa si hay peleas entre socios y demás que hacen que un poco uno tiene que tener la empresa prolija, como decías vos, para poder luego encarar la negociación con terceros? Pero también está muchas veces el tema de que hay empresas donde están reacios a mostrar la información propia, ¿no? Porque por años se manejaron con ciertos criterios y ahora tienen que ir al exterior a mostrarla. ¿Cómo hacer también para educarlos para que se abran y prolijen toda esa documentación contable y legal para luego poder encarar un proyecto de venta? No, y más que nada, bueno, antes de pasar a Rodolfo, bueno, en la práctica, en lo que por lo menos a mí me compete, lo que yo veo, Rodolfo, es esto, que muchos dicen, bueno, si optan por esta opción, o la que sea, suponte que estamos hablando de organización societaria, disolución, la opción que opten, yo siempre digo que la empresa tiene que estar prolija, que lo acabas de mencionar. No todos comprenden qué es lo que la empresa significa estar prolija, ¿no? Uno piensa que dice, bueno, no, yo igual puedo vender, ¿no? Y acá hay un tema, como vos bien mencionaste, que esté prolijo significa que cumplamos con la normativa en lo posible de los diferentes organismos de control, ¿no? Que no tengamos problemas en lo que es la AFIP, no tengamos problemas con, suponte, la UIF, que estemos bien en relación a lo que es el tema de la parte laboral, ¿sí? Nuestros hermanos, digamos, prácticamente constantes, el área laboral, ¿no? Cuántos juicios, ¿no? Cómo están sus empleados, cómo funciona. Bueno, y esto a la hora de justamente vender hace ruido, ¿no? Porque uno se siente y dice, bueno, a ver, ¿cuántos juicios tengo? ¿Sí? ¿Cómo hacer frente a determinados pasivos, ni hablar de los activos con sus deudas, suponte importante, determinados inmuebles, para que se pueda lograr esta venta de la empresa? Cuando vos hablaste de lo que es el labor de due diligence, bien dijimos, y te capturé una frase que la sintetizaste muy bien, que todo esto que estamos hablando tiene que ver con la investigación razonable, ¿no? Estudiar, aparte de educar y de entrenar al cliente, estudiar a la empresa. ¿Es factible que se haga esta venta? Bueno, a ver, hagamos de cuenta que sí, que llegamos a ese estado, Rodolfo, que realmente podemos realizar la venta, que está todo en orden. ¿Qué debería tomar en cuenta esta empresa familiar o esta persona que, bueno, aún no siendo empresa familiar, porque tenemos muchos seguidores, quieren optar por esta opción, ¿no? Llegamos ahí. ¿Qué hay que hacer? Voy, obviamente, a abogados, ¿cuáles serían los pasos? Así a grandes rasgos, ¿no? Para aquel que se anima. Perfecto, Amalia. Primero que nada, me parece que en el caso de alguna de las compañías que asesorás, no creo que los libros haya fallas en las firmas u omisiones de firmas, así que en ese aspecto lo descarto totalmente. Digamos, son compañías, ¿cierto? Fuera, bueno, o sea, una compañía esa que es otra charla, por una ¿no? consulta puntual puede venir, así que en ese aspecto, en ese punto especialmente lo descarto totalmente, en primer lugar. Evidentemente el due diligence
es importante, en el due diligence van a aparecer dos grandes fuerzas o dos grandes estándares. Esto creo que para nuestros amigos que nos acompañan también es importante recalcarlo, que es por un lado el deber de informar. La empresa, si volvemos al ejemplo práctico de que estamos asesorando jurídicamente a la empresa, a la familia empresaria vendedora, del punto de vista como potencial vendedor, el estándar que tiene, hay un estándar genérico de la buena fe que se patentiza en el caso del vendedor en el deber de proveer información relevante o significativa que se tiene que volcar en el due diligence, ¿no es cierto? Es decir, a través de la provisión de información, documentación, sea en forma expresa o un estándar objetivo, ¿no es cierto? En la medida en que esa información de fuente jurídico contable se divulgó y está patentizada, es una forma también de proteger al vendedor. Este es un tema importante. Mientras que si cruzamos del otro lado del mostrador, del punto de vista del posible adquirente, en esta materialización práctica de su labor de due diligence, tiene que adoptar medidas tendientes a conocer lo que compra. Es decir, que está en un punto es conocer lo que compra. Esto, si lo llevamos a nuestra realidad cotidiana, es cuando compramos un auto usado, ¿no es cierto? Tenemos, que es un ejemplo que muchas veces en los libros aparece como un ejemplo del día a día de comprar un negocio en marcha. Si nosotros compramos un auto usado, independientemente de a qué persona se lo estemos comprando, si hay labores de investigación del estado de ese auto, debemos hacer, ¿no es cierto? Porque es ese estándar, ¿cierto? Que además aparece claramente hoy en el Código Civil y Comercial en el artículo 1053, que se refiere a los visos ocultos. Entonces, fíjate en la dinámica. Yendo a tu pregunta específica, Amalia, una vez que el due diligence se materializa, partes razonablemente validan desde el punto de vista hacia el precio potencial a pagar, que es el que el vendedor, la familia está dispuesta a percibir, y el comprador puede validar ese nivel macro de riesgos o esa información que en las negociaciones preliminares la familia le proveyó de buena fe, vamos a pasar a lo que va a ser, en definitiva, la negociación y la construcción del contrato. Es decir, pasamos de una etapa preliminar a nivel macro, vamos a saltar un puente y vamos a entrar a la etapa contractual, la cual se va a materializar en el contrato de compraventa de acciones, en el caso que lo que se transfiera es una participación social controlante sobre un paquete accionario sobre una sociedad anónima local, se va a construir se va a construir el negocio a través de lo que va a ser la negociación y elaboración de un contrato de compraventa de acciones, que por supuesto no es un contrato simple, no puede equipararse a un contrato comercial de los que puede ser que en el día a día trabajemos o asesoremos, sino que es un contrato que va a requerir un enorme tiempo y una enorme diligencia de la que veníamos armando. ¿Por qué? Porque va a aparecer algo que vos marcabas hace un rato en este conversatorio, Amalia, que es que en ese contrato vamos a tener que reflejar la foto de ese patrimonio dinámico que indirectamente se está transfiriendo y que es la base del negocio. Este es un tema fundamental. Ese patrimonio dinámico que indirectamente, que conforma el patrimonio social de la empresa familiar, sociedad anónima en este caso, podrá ser una SRL o una SAS, pero en el caso puntual, del caso que probablemente sea el más común de una sociedad anónima tradicional, ese patrimonio social dinámico es lo que indirectamente se transfiere, es lo que sería la causa fin del contrato, y ese estado, esa foto, que en definitiva debió haberse sido relevada durante el due diligence, va a tener que quedar reflejada en la estructura del contrato a través de una cláusula que para nosotros, abogados latinos y argentinos, y esto prácticamente se ha discutido muy poco en doctrina y mucho menos en jurisprudencia, pero en este tipo de formatos contractuales es fundamental,
que es lo que se denomina las declaraciones y garantías del vendedor sobre la situación patrimonial, en este caso las declaraciones y garantías de la familia empresaria vendedora, que es en definitiva, en esa cláusula que es la columna vertebral del contrato, la familia empresaria vendedora va a tener que declarar cuál es la foto de la empresa familiar, es decir, la empresa, lo que está vendiendo. Y esto es un tema fundamental. ¿Y por qué hago tanto hincapié y me pongo tan, a veces tan pasional en esto, verdad? Porque me parece es un tema fundamental que muchas veces no lo tenemos en cuenta en el día a día o en las que son las transacciones pymes, a nivel de pymes, ¿no es cierto? Que creo que ahí tenemos un déficit de capacitar, de educar, de entrenar, que ya viene de nuestra formación jurídica, de cuando, bueno, vos sos mucho más joven, pero yo creo que hoy todavía subsiste, que es que estos temas no son objeto de capacitación. Entonces, si no tenemos en cuenta esto, si no tenemos en cuenta esta connotación, vamos a tener enormes problemas luego o enormes conflictos que lamentablemente van a terminar muchas veces o en la gran mayoría de los casos judicializándose. Y yo no litigo, he litigado muy poco en mi vida, y yo lo que le diría acá como abogado asesor, el peor de los escenarios en este tipo de transacciones de compra de empresas, lo peor que te puede pasar es que un conflicto derivado de un contrato termine en la justicia tradicional, con todo el respeto que tengo por otra parte por el Poder Judicial, porque tengo amistades, conozco a gente muy proba que está en el Poder Judicial, pero evidentemente es un tema que, entonces, para volver, me he ido, perdón, he derrapado un poco de las ramas. Entonces, volviendo a tu pregunta puntual, la etapa contractual, la construcción del contrato es fundamental y va a marcar en definitiva un principio de ejecución, va a marcar en la medida en que ese consentimiento se construya, se materializa a través de negociaciones, va a derivar en la firma y cierre de la transacción, ¿no es cierto? Es decir, la firma y cierre con estas particularidades, normalmente en transacciones pequeñas, la firma y el cierre, el efectivización, valga la redundancia, de las presiones comprometidas por las partes, o sea, pago del precio, forma y pago del precio, y la cesión de la posición, o sea, ahí tenemos temas ya formales, ¿no es cierto?, que hacen al derecho societario en lo que hace al cambio de artículo 215, cuando se transfieren acciones y el cambio de las autoridades. Esto es una formalidad, pero que no deja de ser relevante. Es lo que marca entonces lo que es la etapa contractual con estas particularidades, ¿no es cierto? Es decir, si no, y esto es un tema también importante, que creo que lo planteo porque es algo que a nivel de las pequeñas y medianas empresas se puede hacer, ¿no es cierto? Es decir, estos no son estándares o criterios de documentación que solamente se aplican a las grandes transacciones que aparecen en los diarios o que vemos en el día a día. Esto se puede llevar a la realidad, y otros colegas que asesoramos, trabajamos con pymes, con emprendedores en nuestro día a día, perfectamente se pueden llevar a la práctica, que es la construcción de este formato contractual, que ni más ni menos es un formato que hemos adoptado de la práctica anglosajona, ¿cierto? Es decir, es muy simple. Es decir, lo que queremos llevar, y ahora con el Mundial, y esperemos que mañana nos vaya bien en nuestro último partido, es poder aplicar criterios de la Champions League a la liga local. Es muy simple, ¿no es cierto? Es decir, la Champions League o el fútbol europeo es el fútbol líder. Bueno, perfectamente podemos adoptar esas prácticas a nuestra realidad, que sería el objetivo de máxima, y no tengo dudas que lo podemos hacer. Así que ahí es un mensaje que creo que podemos también dejar, Amalia, porque en definitiva son estándares que vos también y Luciano también, por lo que los he visto trabajar, los aplican con sus clientes, ¿verdad? Antes de seguir,
Acá yo he visto 2 o 3 preguntas de nuestros, Sí, ahí de nuestros Luciano, amigos participantes que ahí te estaría va a bueno contar. que las Sí, comenten. sí, Luciano justamente a eso iba, las iba a leer. A ver, Luciano. Sí, así es, Rodolfo. Bueno, muy interesante lo que está diciendo. Estamos en esta charla de compra-venta de una empresa familiar y más o menos por los tiempos que nos da Instagram, solamente está claro que tenemos 8 minutos más, 9 minutos más Sí, de charla antes de, porque es 1 hora el plazo máximo, bien, ¿no? pero a ver, vamos Dicho eso, vamos a la pregunta preguntas. de Paula Caruso, abogada, que pregunta, ¿se puede pactar un plazo en caso de encontrarse el comprador con alguna sorpresa para poder revertir la operación? ¿Qué podés decir a esto, Rodolfo, Sí, con tu experiencia? sí, Paula, muy buena tu pregunta. En esos casos, normalmente lo que precede al contrato de compraventa es lo que comúnmente en este tipo de negocios se otorga lo que se denomina una carta de intención. Es un Exacto. acuerdo para acordar un documento no vinculante. Fíjate, Paula, el artículo 993, que es normalmente en ese documento, que es un documento en esencia no vinculante, pero te va a permitir construirlo bajo el principio del pacta sunt servanda, vas a poder aplicar esa suerte de salida a tu favor. Muy, muy bueno tu punto. Bien, bien. ¿Qué más, Luciano? No, acá, bueno, seguimos en este vivo, nos quedan, digamos, 8 minutos. Creo que también, si te parece, podemos hacer otro vivo de acá o la próxima semana para tratar de todos los temas que vos dijiste en líneas generales, con esta introducción, esta necesidad de capacitación, esta necesidad de prolijar la empresa, que muchas veces en las pymes vemos que hace falta, porque hay mucho reacio a mostrar la información, hay mucho, quizás el miedo a que quizás nos habló el miedo a mostrar, a abrirse a la documentación confidencial. ¿Cómo se maneja ese tema? Porque vos le estás contando algo a alguien que no sabes si te va a comprar o no. Y si vos le mostrás esa contabilidad, esos datos sensibles, ¿qué pasa si después lo usan en tu Sí, ahí, contra, no? Y claro, eso se ve mucho ahí más. tenemos, sí, Sí, no, dale, dale, decía antes Amalia, que dale, más por ahí. favor. No, no, más allá de esto que te aclara o que lo ve también de lo que comentan acá nuestros seguidores, esto de la confidencialidad se ve muchísimo más y afecta o hace más sensible a las empresas familiares, ¿no? Esto de abrir justamente y que salga a la luz determinados, como decían los abuelos, estos trapitos, ¿no? Al sol de una familia. Entonces, si cuesta en lo que es tu área, ¿no? Esto de las grandes empresas, imagínate lo que cuesta o cómo pensar o convencer a esa familia, ¿no? Muy bueno los puntos de los dos, en realidad, lo que señalaba Luciano y lo que señalás ante exponer, correcto, esa impronta de la familia que tiene que abrirse, pero hay un tema ahí también que señala Luciano que también tiene bastante práctica, así que podemos consultarle a Luciano también porque tiene Sí. mucha práctica en operaciones de M&A. Ahí hay un tema importante que es que complementa, acá Paula nos está agradeciendo de nada, Paula, que complementa también el comentario de Paula, que es que en definitiva, en lo que hace una vez que la negociación, hay una suerte de negociación, aunque sea informal, pero que está en ciernes, volvemos a la etapa preliminar o precontractual y aparece este intercambio de información, esta ida y vuelta de un flujo de información que puede o no ser relevante, lo que nos comentaba Luciano, también va a ser relevante, y esto es importante para quienes el día de mañana se enfrenten en un proceso negociar y otorgar otro documento legal que es muy importante en la etapa preliminar, que es una suerte de acuerdo de confidencialidad o compromiso de Exacto. confidencialidad. Es un documento breve, pero que en definitiva protege en un punto a la familia, le da un paraguas de protección respecto al uso que se haga de esa información calificada como confidencial que la familia empresaria vendedora otorga en este proceso, que es normal. Este es un documento cuya negociación y ejecución no puede dejar de soslayarse y complementa nuestra respuesta a la consulta de Paula y además también la confidencialidad a nivel con protección comercial tiene hoy su regulación normativa en el Código Civil y Comercial en el artículo 992. Luego, Bien. finalmente, y terminando aquí con el comentario que nos decía, que nos compartía Luciano,
yo lo que diría es ir razonablemente avanzando en la construcción de la confianza entre las partes, y el grado de divulgación de información particularmente sensible habrá que ver de qué manera se va a ir llevando en esta crear confianza. Cuando nos sentamos a negociar dos partes que no se conocen, obviamente la confianza hay que ganársela y hay que construirla. Eso es la confianza inteligente en cualquier vínculo. En este caso, en un vínculo comercial que se establece, habrá que ver el grado de buena fe y evitar, ¿no es cierto?, evitar abusos o avivadas o mala fe. ¿No? Por eso en algún momento hace mucho tiempo escuché de alguien decir que en este tipo de negociaciones muchas veces las partes es como si estuvieran jugando al truco, ¿no es cierto? Tal vez no es un ejemplo muy académico el que demos, pero creo que a todos nos puede servir decir, bueno, estamos jugando, es como un partido de truco, ¿no es cierto? Las cartas se van a ir mostrando en la medida que se avance el juego. Bueno, la verdad que, bueno, ahora Luciano va a, no sé si quiere decir alguna cosa más, pero para ir recapitulando, porque ya estamos casi en horario, primero agradecer a todos los seguidores que muy fielmente se han incorporado a este vivo. Sé que hay muchísimos que lo ven después de que esté grabado, ahí me pasa mucho, Rodolfo, y seguramente a vos también. Y aquellos que los ven después, como lo de ahora, creo que está bueno, retomar estas palabras o frases que tuvimos a la larga de esta charla, que reitero, no se puede hablar de este tema en menos de 40 minutos, 30, es imposible, pero tratamos de hacer como una introducción, más que nada, bueno, con vos, Rodolfo, que hemos tenido vivos. Retomo, sí se puede vender, sí, una empresa, y más que nada familiar, ¿sí? Tomar en cuenta esto del patrimonio en marcha, esto que viene a aclarar Rodolfo al comienzo de la charla, los focos de riesgo que hay, ¿sí? Entender que hay que educar, y yo tomando tus palabras, ¿no? Educar y entrenar a lo que es el cliente, ¿sí? No solamente enfocarnos en los asesores. Entender que más que nada el labor de esta confidencialidad que tenemos que tener, y muy bien hablaste de este contrato, como la carta de intención que se habló también con Paula, es importante y son otras herramientas a tener en cuenta a la hora de una venta de empresa. Entender cuál es el labor realmente de lo que es el diligence, ¿no es cierto? ¿Qué implica, sí? Que no es solamente que yo vendo lo bueno, tengo también la empresa con, mayormente, como me pasa a mí, siempre en llamas, ¿sí? Siempre hay juicios, siempre estamos ahí, ¿no? Ante la entrada de entrar judicialmente. Saber que, bueno, que obviamente yo también no recomiendo como vos terminar de manera judicial, no es lo más recomendable. A veces por las emociones, más que nada en las familias, ni hablar en otras empresas, uno cae más en eso. La idea es no caer ahí, ¿no? Y por eso, bueno, tratar de optar, ¿por qué no?, con esta venta de la empresa y antes de optar por sí o sí una disolución u otra forma de reorganización societaria. Luciano. Bueno, Rodolfo, creo que la primera charla estuvo muy, muy interesante. Hubo mucha gente que nos estuvo viendo, mucha gente que entró, así que bueno, creo que fue un éxito. También creo que está bueno dejarlo grabado, como va a quedar grabado, dado que por ahí si quieren hacer una consulta sobre conflictos societarios, peleas, el tema de cómo manejar negociaciones extrajudiciales, lo puede hacer a Malia.Fensore, o el tema de compra-venta de empresas a rodolfo.papa.abogado, ¿no? Y que esto va a quedar grabado, cosa de que se pueda verlo con tranquilidad en cualquier momento. Y si te parece, arreglamos algo para hacer algún otro vivo antes de fin de año. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, me va a encantar, les agradezco a ambos enormemente la oportunidad, son un equipo muy profesional, los vengo siguiendo desde hace mucho tiempo en LinkedIn, ahora en Instagram, así que fue un gusto compartir con ustedes, con quienes nos han acompañado en este vivo, y a su disposición, y con mucho gusto antes de fin de año podemos armar una segunda parte de este conversatorio. Muchas gracias. Nada, el gusto es mío, Rodolfo, un placer estar hablando con vos, ¿sí? Por tu larga trayectoria. Así que, bueno, acá te agradecen. Muy buen vivo, felicitaciones. Bueno, más que nada. Muchas gracias, María Eugenia, gracias. Sí. Así que, bueno, gracias a todos, a Paula, a todos. Bueno, Rodolfo, como digo siempre, esto no queda acá. Esto fue una breve introducción a los grandes temas que, si Dios quiere, tendremos este año, el próximo. Y bueno, tenemos Rodolfo, mucho por estudiar, o sea, aquí
aquí hay que capacitarse todos los días, así que todos tenemos Sí. que estudiar para este tema. Sí. Así que un gusto y bueno, gracias, gracias por la oportunidad y con mucho gusto podemos volver en una segunda oportunidad. Bueno, gracias también a Luciano, la voz en off del otro lado. Gracias, Luciano, por estar. Gracias a vos. Y bueno, ya nos vamos yendo antes de que nos echen de la gente de Instagram. Así es. Bueno, nos vemos pronto y estará publicado en las redes. Chao, chao. Gracias.